Bueno, buenos días. Sí, la plática pasada que hablamos del orgullo, de actitud, de esta actitud tan difícil de encontrarla, de verla y de verla en nosotros mismos. Es muy fácil detectarla en los demás y saber que son personas orgullosas, que son personas soberbias, que son personas que altivas, pero vernos a nosotros mismos nos es difícil. Y no nos gusta que nos lo digan. Oye, qué orgulloso eres, qué orgulloso, qué soberbio eres. No nos gusta que nos lo digan. Bueno, ahora vamos a ver un poquito sobre lo que es la humildad, lo que realmente es la humildad, porque miren, la humildad no te puedes acercar a Dios sin humildad. Todo aquel que se acerca a Dios, entonces se acerca con humildad. ¿Qué es? ¿Te has preguntado qué es lo que tú quieres de Dios? Podrías decir, bueno, yo lo que quiero de Dios es vernos saludables, económicamente estables, una familia integrada, los hijos, pues en obediencia, pues tantas cosas, ¿no? Que deseamos que Dios haga en nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios desea de ti? Probablemente digas, bueno, que me congregue, sí, Dios quiere que te congregues, que diezmes, que leas la Biblia, que te instruyas, que tomes conocimiento, pues muchas otras cosas. Pero te preguntas también, yo lo que me he preguntado y les he platicado, ¿por qué si somos tan fieles, hay situaciones de servicio, hay tanto que se ofrece, ¿por qué no se ven las promesas de Dios en las personas, en nuestras vidas? ¿Por qué realmente esa cuentagotas? Sí hay transformación, sí hay cambios, pero las promesas de Dios son verdad y no tardan en llegar. Pero ¿qué es lo que lo detiene? ¿Qué es todos esos regalos que Dios tiene para ti que todavía se encuentran en el cielo? Y seguimos todavía luchando con ciertas actitudes. Actitud es lo que la persona es. Y seguimos luchando con situaciones que bloquean que lleguen las promesas de Dios a tu vida. Y de esto se predica muy poco. De esto se predica muy poco porque a la gente no le gusta. La gente quiere que vengas
y prediques de prosperidad. La gente quiere bien que venga y de sanidad y de bendiciones y de cosas hermosas que ciertamente son muy importantes, pero muy poco se predica aquello que bloquea las bendiciones y que están en ti. No dependen de Dios. Es algo que está en ti y que se ha venido formando muchas veces durante la niñez y durante tu vida. Y ahora tienes un encuentro con Dios. Ha llegado esa humildad a tu vida porque no te puedes acercar a Dios. No puedes llegar y decir, Señor, tienes suerte hoy, eres suertudo. He decidido pues darte la oportunidad de venir ante ti, de conocerte, de congregarme. Entonces, con una actitud altiva, soberbia y mucho más que le puedas poner. Y no, para acercarte a Dios tienes que llegar con humildad, reconociendo que necesitas a Dios, reconociendo que tú no eres capaz de vivir esa vida que Dios quiere tú solo, que la vida que has llevado sin Dios ha sido una vida vacía y que necesitas ese perdón, ese perdón de pecados. Pero la humildad y el orgullo no se pueden medir. Llegas con una humildad ante Dios y después puedes perderla y continuar con una soberbia o llegar ante Dios con una soberbia y creer que tú eres indispensable, que tú eres muy indispensable, que todos somos indispensables para el reino de Dios. Ahora voy a castigar al pastor, ahora voy a castigar a la congregación, ahora no voy a ir, ahora voy a, no sé, tantas cosas, berrinches. Soberbia, es altivez, es creer que eres muy importante, cuando en realidad no te das cuenta lo que es la humildad. De la humildad no es bonito oír predicar, decir yo soy humilde, porque está relacionado a pobreza, a necesidad, a escasez. Mira, esta persona es muy humilde. Te quiero presentar a esta persona, va a ir a verte, pero es muy humilde. No le cobres la consulta, yo te la voy a pagar. Entonces está relacionado a humildad. Las congregaciones están llenas en los lugares humildes, dices tú. En lugares que reconocen su necesidad y que son, a mí me acuerdo que son pobres, escasos de recursos, lo relacionan con eso. A mí me recuerdo cuando me preguntaron, bueno, ¿y tú que eres doctor, eres ex qué?
es drogadicto, ex sexto, ¿qué? ¿Por qué llegaste a Dios? ¿Qué necesidad tan grande tuviste que llegaste a Dios? Porque así hay muchas personas que llegan y así se presentan, porque reconocen la necesidad, la vida que han llevado, los ha llevado a ver que necesitan de Dios. Y Dios hace ese milagro en ellos. Porque el soberbio no se puede acercar a Dios. Ni siquiera Dios lo rechaza, como lo hizo con los fariseos. Como lo hizo con los fariseos, que habló con ellos y hasta que dijo, les voy a hablar en parábolas para que oyendo no oigan, no vaya a ser que entiendan y se conviertan. Hasta ese punto llegó Dios. Porque los fariseos, con tanto conocimiento, con tanto conocimiento que tenían del Torá, con tanta que los hacía ser muy soberbios ante los demás, que también tenían mucho conocimiento los judíos. Ya lo hemos visto en el Instituto Bíblico cómo conocían ellos el Torá muy bien, cómo se acordaban muy bien de los salmos, se acordaban de la ley, se acordaban de lo que había dicho, de lo que se había dicho Dios, y lo relacionaban, pero además humildad está relacionada con debilidad. Se te dice, esta persona es muy humilde, es muy débil, es tonta. Lo puedes echarle toda la carga, toda la carga que hay en el trabajo, se la puedes echar a él. Mira, no hubo un hombre más humilde en la tierra que Jesucristo. Y de débil no tenía nada. Nada de débil. Él hablaba fuerte. Él hablaba fuerte. Él peleaba fuerte. Él les decía la verdad. Él no se dejaba. Hay personas que piensan que la debilidad siempre está ligada a la promesa. Pues les quiero decir que no me consta, pero lo he oído muchas veces. En Amistad Cristiana, allá en México, hay una Amistad Cristiana de las Lomas. Desde que empecé con esto, en el cristianismo que estábamos en Hermosillo, lo íbamos a hablar mucho, porque era una congregación muy peculiar. Es una congregación en la que se reunían personas de mucho dinero, de mucho prestigio, de muchos bienes, y que pues prácticamente llegaban con guardaespaldas. Un arquitecto era el pastor de ellos. Eran los dueños de, creo que la Maseca, de la Pinol, de muchas empresas. Y cuando llegaba gente así, ahora sí humilde, en su forma de vestir y cosas así, que les decían, miren, nos vamos a mandar a otra iglesia porque no cabían. Ver a toda esa gente que estaba tirada ante la presencia del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, llorando, con trajes de decenas de miles de pesos, zapatos de cuero,
etcétera, etcétera, y verlos llenos del Espíritu Santo. Y es que el cristianismo ha entrado a México, a Latinoamérica, con lo más bajo que hay, con lo más pobre, con lo más humilde. Y en otros países no es así. En Estados Unidos, ya les dije cómo se formó la Walmart, cómo se formó Home Depot, en personas que tienen mucho dinero. Y es que no tiene nada que ver la humildad con la persona, con los bienes. Tú puedes tener bienes o no puedes tener bienes. Y eso es una cosa muy diferente a tu actitud, o inclusive a un espíritu de soberbia o a tu actitud de humildad. Eso es muy diferente. Es muy diferente, pero nosotros lo asociamos. El orgullo más difícil de quitar, de ver, de sentirlo, porque va creciendo poco a poco en ti, va aumentando conforme a tu conocimiento de Dios, hasta que tú sientes que sabes mucho. Inclusive puedes saber más que el pastor, tener más conocimientos, más estudios que el pastor. Pero Dios te ha puesto como pie, no como mano. Dios no te ha puesto como pastor. Y por supuesto no reciben y son los que dividen las iglesias. ¿Por qué? Porque sienten que saben más que el pastor y que el que debería de estar ahí es él. Y comienzan a hacer contrataciones y a ratito se llevan una tercera, una quinta parte o la mitad de la iglesia y forman otra iglesia y la mayoría pues sufren mucho, ¿no? Porque hay mucha gente que se pierde. En Lucas 18 les quiero leer un pasaje para demostrativo de lo que es el orgullo, de lo que es la humildad. Acuérdense que los recaudadores de impuestos eran las personas consideradas más pecaminosas de todas, que nadie les quería hablar, porque eran personas duras, eran personas que hacían mucho daño a la sociedad. Lo que hacía Roma era cuando conquistaba algún país, algún pueblo, buscaba a gente que conociera y que se rindiera a ellos, que se comprometiera a estar mandando cierta cantidad a Roma. Y que después de cumplir con eso que mandaban, se quedaban, era para ellos. Por lo tanto, los recaudadores de impuestos eran muy ricos y eran muy malos, porque andaban acompañados de soldados y ellos sabían lo que cosechaban, o lo que vendían, o lo que tenían. Entonces los podían meter a la cárcel si no daban lo que él les exigía, y pues era otro yugo que tenían, aparte de los romanos, tenían ese yugo de sus mismos hermanos, de sus mismos judíos. Entonces eran los más despreciados, los más pecadores, los más que quieras ponerle, ¿no? Entonces aquí les da esta parábola Jesucristo, hablando precisamente de lo que es la soberbia
religiosa y lo que es la humildad. Dice en el 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, diciendo también esta parábola. O sea, ellos se sentían, los fariseos, los escribas, se sentían pues como una Coca-Cola, la última Coca-Cola en el desierto. Sentían lo máximo. Les encantaban las alabanzas, les encantaban que los alabaran, que les dijeran que, oye, qué conocimiento tan grande tienes. Y mira, esto lo ves mucho en las iglesias. En personas que tratan de, luego los conoces y tratan de ver el nivel de conocimiento que tú tienes de la Biblia, de Dios, haciéndote preguntas, viendo las diferencias que puede existir entre una congregación y otra, como un cuerpo de Cristo que puede tener una diferencia de un pie al otro o a una mano, y que son parte de Cristo y Cristo está ahí. Y te comienzan a hacer preguntas, ¿no? Me acuerdo una ocasión cuando llegó, estábamos enfrente del Iztecali todavía. Y me dice, ¿y ustedes en qué se bautizan? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre de Jesús, de Dios, de Jesús o el Espíritu Santo? O sea, porque hay iglesias que nomás tienen diferentes formas de bautizar, cosas insignificantes, que quieren pelear, porque mira, está escrito que debe de ser así, y está escrito que debe de ser así. Mira, le digo, si Jesucristo hubiera sanado a todos los ciegos poniéndole saliva en los ojos, estaría lleno de iglesias que a todo el que entrara, a todo ciego que vieran, le iban a escupir los ojos, o iban a agarrar saliva para ponérselos. Lo hizo de diferentes maneras para que veas más el poder que la forma. Y le dijo, unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, justos quiere decir sin pecado. Cuando Dios hace justicia contigo, te limpia de todo pecado. Cuando dice la palabra que cuando Dios te ve a ti justo, sin pecado. Cuando estamos ante la presencia de Dios, nosotros somos justos. O sea, nosotros no tenemos pecado. Nosotros constantemente, a cada día, lo único que tenemos nosotros es nuestro caminar, nuestros pies. Y son los que tenemos que estar lavando con la palabra de Dios, pidiendo perdón, etcétera. Pero es más grande el sacrificio de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado pasado, presente y futuro, que el pecado de Adán, que fue una soberbia por parte de Eva y de él, el creer que iban a ser igual que Dios. Lo mismo con lo que cayó el diablo, que lo vimos la semana pasada. Y luego dice, dos hombres, les dice, ¿no? Esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, que es los mismos que confían que en sí mismos, en él mismo, que son justos. Era fariseo y el otro publicano, que era el pecador. El 11, el fariseo, puesto en pie, no era ni capaz de hincarse. Todo lo que hace la soberbia, ¿verdad? Como le dijo a un amigo, oye, te invito a la iglesia.
me estoy acordando de eso. Le dijo, te invito a la iglesia que estoy pastoreando. Tú, le dijo, ¿tú qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a enseñar tú? Y dice que se sintió como un insecto. Me sentí como insecto, dice, cuando me dice eso. Bueno, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjate, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, su altivez. Él se comparaba con los demás. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún eran como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Perfecto, pues sería bueno que todo está muy bien, ¿no? Que ayunara 3. Doy diezmos de todo lo que gano. Debería de dar ofrenda también. Mas el publicano, estando el hijo lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Él se consideraba un pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Veamos de una vez Filipenses 2, del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, les dice Pablo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. O sea, la contienda, los que buscan contienda, los vanagloriosos son personas muy orgullosas. Antes bien, con humildad, sean humildes, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermoso, ¿no? Jesucristo es la máxima, es lo más grande de demostración de humildad. Ya hemos visto, como dice aquí, que
que Él no escatimó en quitarse toda la gloria, porque como hemos visto, Él estaba con Dios, Él era Dios, el Espíritu Santo, Dios, el Padre y Jesucristo tienen lo mismo. Los tres son Dios y los tres son uno mismo. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él estaba con Dios cuando hizo Jesucristo, hizo el mundo, cuando formó el mundo. Estaba con Dios, no estaba en Dios. Él era Dios, como lo hemos visto, como lo dice la palabra. Y Él se quitó todo lo que era de Dios, todo su poder, toda su gloria, toda su autoridad, para venir a encarnar en María, para venir y entrar al mundo como un hombre, porque dice la palabra que todo aquel que confiese que Jesucristo no vino como hombre, es el anticristo. ¿Por qué? Porque andar caminando sobre la tierra como Dios, pues es muy fácil, ¿no? O sea, Él no pecó. Pues Dios no va a pecar, Dios odia el pecado. No, Él vino como hombre, cumplió con toda la ley, no pecó, para poder ser un cordero digno de poder pagar por nosotros, por nuestros pecados. Si no, pagaría por los suyos. Es como un ladrón que llegara a la cárcel y dice, ¿sabes qué? Yo quiero cumplir la pena de aquella otra persona. Y luego ven su expediente. No, le dice, si tú vas para adentro también. Entonces Él, como un cordero sin mancha, sin arruga, limpio, sin enfermedad, nada, era digno de ser usado como expropiación, de que toda la ira por el pecado cayera sobre Él. De todo eso se despojó. Él que formó el mundo, Él que formó todo, no le importó. Y entró y todavía dio su vida por nosotros en obediencia, porque tenía la capacidad de decir que no. Él, cuando estaba orando, Él tuvo la oportunidad de decir no. Por eso se levantó y Él, cuando veía todo lo que iba a pasar, porque sabía a lo que había venido, y que la muerte en cruz era la más horrible que había. Pero no era eso, porque un faquir lo puede hacer también. Mucha gente que puede tener una muerte, el hombre ha inventado estilos de muerte más horribles que la cruz. Imagínate ahorita allá en el Medio Oriente, donde agarran a los cristianos, los meten en unas jaulas y abajo ponen aceite hirviendo en gran cantidad y los tienen levantados. Y si no se arrepienten de su profesión religiosa, así los matan. Qué muerte tan horrible, ¿no? Los van bajando y comienza a hervir todo su cuerpo hasta que mueren. Junto con su familia, no nada más él, sino también ahí sus hijos, su esposa. Ese no era el problema por el que Dios estaba sufriendo, Jesucristo. Era que iba a llegar un momento en su vida en la que Él nunca había conocido pecado, odiaba el pecado igual que el Padre,
y iba a recibir todos esos pecados del mundo sobre él, iban a comenzar a caer, a caer, a caer, a caer. Y Dios no puede estar, el Padre, ante el pecado. Por eso dijo, hace la exclamación y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que no quería pasar él. El sentirse separado del Padre. El sentirse separado del Padre. Ese momento, ese es el que no quería pasar. No la muerte tanto en sí, que para un hombre como él, que era hombre, sufrió humillaciones. Imagínate todas las personas que él había sanado, que él estuvieran ante él viéndolo a los ojos y pidiendo su muerte. Qué horrible, ¿no? Y luego como murió, que quedó irreconocible. Bueno, de eso. Entonces, humildad. Simplemente es una persona que busca no exaltarse. Es todo lo contrario a lo que hemos hablado de la arrogancia. Y es tener, la mejor definición, tener una visión espiritual correcta de ti mismo, de quién eres, que no te compares con otras personas, compárate con Cristo. Cristo es nuestro modelo, Él es nuestro modelo a seguir, Él es el perfecto, Él es la máxima expresión de humildad, como hemos visto, no de debilidad, no de debilidad. Cuando se encuentra Dios, Jesús, con el hombre rico y quiere seguirlo, y le dice al final, pues vende todas tus posesiones, que eran muchas, y sígueme. No es porque lo quería pobre, no es porque lo quería sin dinero, es porque él veía el yugo que él tenía todavía con las propiedades, con el dinero, con cosas que perecen, con cosas que van a quedar. Él quería verlo libre de eso. Él veía su corazón y que todavía él estaba apegado a sus posesiones. Eso es lo que él quería, confrontarlo con eso, para que a lo postrer, más adelante, él fuera libre de eso y se viera qué tanto amaba más las riquezas que a Jesús, seguir a Jesús. Por eso los diezmos es una forma de ver qué tan fuerte estás tú apegado a las riquezas. Porque a veces venir a echar un billete de 20 pesos, pues a lo mejor los das en una gasolinera porque te echaron gasolina. Pero echar realmente y más ofrendas, es decir, es reconocer, Señor, esto no fue producto de mi habilidad. Esto no es producto de mi capacidad. Esto es producto de tu gracia. Esto es producto porque tú estás conmigo. Esto es producto porque tú me bendices. Y yo quiero ser participante de tu reino. Y como participante del mismo, yo doy no porque tú lo necesites, sino porque tú estableciste así que la obra de Dios es como debe de caminar. Entonces, es una forma, una de las muchas cosas, de humildad también.
Entonces, estas personas que son ricas, que tienen dinero, que tienen muchas posesiones, saben que su fuente no proviene de él. Sabe que es salvo por la gracia de Dios, entendiendo que Dios hace que su corazón lata cada día. Eso tenerlo en cuenta. Cuando te acuestes y estés orando, tócate el corazón. Ya que está todo, tócatelo. Que no te tiene un marcapaso, es el aparatito el que lo está haciendo. Tócate el corazón. Yo lo hago. Yo se lo digo porque yo lo hago. Toco el corazón y lo oigo latir. Es que está latiendo. Señor, tú haces que mi corazón esté latiendo. Señor, que siga igual. Nos vemos en la mañana. Lo que tú respiras es el aliento de Dios. Dios, estás respirando el aliento de Dios. ¿Qué orgullo tiene que haber en tu vida? Y aún así tenemos que combatirlo. Entonces, una razón por la que la gente, te digo, no le interesa, es porque creen que ser humilde es débil. Por eso mucha gente se acerca a ti y tú le dices no. Oye, ¿me prestas dinero? No. ¿Me das un raite? No. Ellos ven que la humildad, mira, y es cristiano, dice. ¿Y qué tiene que ver que sea cristiano? Yo no voy para allá y voy apurado, voy para otro lado. O no. ¿Por qué te voy a prestar? Yo lo necesito el dinero ahorita. Es parte de la familia, etcétera, etcétera. Muchas situaciones que creen que el cristiano es humilde y que la humildad es una forma de debilidad, de agachar la cabeza, de dejarte, de que se hagan vivos contigo, etcétera, etcétera. No, eso no es humildad. Como les digo, a Jesucristo lo crucificaron y lo querían matar porque él era duro con ellos. Él era duro con ellos. Si nosotros predicáramos aquí la palabra, se predicara la palabra como es y muchas cosas que dice y que no se tocan, muchas iglesias se quedarían vacías. Porque la palabra de Dios es fuerte, es muy fuerte, porque nos habla a nuestro corazón, a nuestro corazón. Y te trata de hacer, lo que trata de hacer Dios con la palabra es separar de ti el espíritu de tu alma, de tus emociones, de tus gustos, para que seas libre de muchas cosas. Y la palabra es fuerte. La palabra es como una espada de dos filos, que va y corta y te duele y sales llorando. No más que cuando nos pasa algo, como cualquier accidente o cualquier cosa, lo primero que la gente quiere es buscar un culpable. Entonces el culpable es el pastor, o el culpable es fulanita persona, o el culpable es aquello y los voy a hacer sufrir, o sea, y etcétera, etcétera. No, la palabra es fuerte.
La palabra viene y te humilla, te hinca a que clames. Si lo bueno que Dios es puro amor y es paciente con nosotros para que la palabra tome su tiempo y trabaje en nosotros. Y trabaje en nosotros. Pero mientras te va dejando, si verdaderamente estás entregado a Dios. Te va dejando hasta que tú vayas cambiando poco a poco y vayas desechando ciertas cosas que a ti te estorban para ser bendecido. Él no quita nada. A veces le dice, mira, es que no, yo no quiero ir porque me van a quitar el cigarro, me van a quitar esto, me van a quitar los amigos. No, Él no quita nada. En tu crecimiento espiritual, tú te tienes que dar cuenta que esas cosas te estorban. Otra de las cosas que dicen también, no voy porque luego ahí piden dinero. No es cierto, me acuerdo que me decían a mí eso. No, tú te das cuenta que Dios es tu proveedor y que entre más das, más recibes. Y entre más necesidad tienes, más das. Como aquella mujer que dio lo único que tenía, la viuda, que entregó y que le llamó tanto la atención a Dios. Entonces, Dios no quita nada, tú vas dando y te vas haciendo humilde y te vas haciendo humilde hasta que vas acercándote cada vez más a lo que la palabra está haciendo en tu vida, es conformarte como el Señor, como Jesucristo. Entonces, en Filipenses, para leerles todo lo que hizo Jesucristo, Filipenses 2, del 5 al 6 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo en forma de Dios, o sea, la misma esencia de Dios quiere decir, no estimó en ser igual a Dios. Él era igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, porque el siervo era el esclavo, hecho semejante a los hombres, y anduvo entre nosotros, y se despojó para someterse a la voluntad de Dios. Más adelante, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ya hemos platicado de que cielos está en plural por los diferentes cielos que hay. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. En definitiva, la humildad es someterse a la voluntad de Dios y rendirte ante Dios. Esa es la voluntad. Esa es la humildad. Examinarte a ti mismo, examínate qué hay en ti, pero no de dientes hacia afuera, sino de corazón. Señor, ¿qué hay
aquello que estorba en la relación entre tú y yo. ¿Qué hay? Señor, ¿hay soberbia? ¿Qué tanta soberbia hay? Porque de que la tenemos, la tenemos. Señor, ¿qué tanta humildad me hace falta? Y pedirle ayuda. Y pedirle ayuda y hablar con Él como un hijo habla con el padre. Y Él es el único que nos puede abrir nuestros ojos, que puede abrir que ve nuestro corazón y nos permite seguirlo. No como aquel joven rico del que hablamos ahorita, que no pudo por lo que tenía. Pero ¿qué tienes tú? Porque hay mucha gente, yo conozco gente que no tiene ni para comer, es muy soberbia, muy soberbia. No, no estamos hablando de esa humildad, es muy soberbia. Inclusive no es capaz de perdonar, a pesar de haber sido perdonada. Puedes pasar, a pesar de haber sido perdonados nosotros de tantas cosas. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta palabra. Señor, de verdad que la hemos tocado de una manera muy superficial, pero suficiente para que tú nos hables a nosotros, para que haya ese entendimiento de qué nos estorba en la comunión contigo, para que veamos esa arrogancia y que nos ayudes a despojarnos de ella y hacernos cada vez más humildes en nuestra forma de vivir, de comportarnos, no estimando ser más que ningún otro, sino primero tú, como dice tu palabra, después los demás y luego yo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo.